Miguel, ¿por qué vuelve Israel a las urnas? Bueno, Dolly, simplemente vuelven a las urnas porque hay varios grupos dentro del Knesset que básicamente no se han podido poner de acuerdo. Dos grupos mayoritarios casi iguales en un porcentaje de las últimas elecciones. Les dieron la oportunidad a ambos líderes, pero ninguno de los dos quiso ceder frente al otro. Y tanto el primer ministro Netanyahu como el segundo que salió en las elecciones, el señor Gantz, no han querido aceptar la presencia el uno del otro y por supuesto los grupos pequeños también no quieren ser parte de esas coaliciones. Esos grupos pequeños son de tendencia extrema. Muchos de ellos son ortodoxos, judíos ortodoxos, que no aceptan un no respecto a ciertos aspectos de espirituales, pero también de no aceptar que le quiten tierra de Israel, lo cual es entendible porque es bíblico, pero eso también entorpece que haya un gobierno de coalición, un gobierno de unidad nacional. Tienen que ir a las urnas precisamente para el 10 de marzo. Van a estar en las urnas del próximo año, porque necesitan cambiar posiblemente algunos participantes en el Congreso. Y el pueblo es el que está sufriendo básicamente ante esta situación de falta de unidad del gobierno. Y creo que esto es importante, reconocer que si Dios nos ha puesto en un lugar de liderazgo, Dios quiere que trabajemos con amor, con disciplina, pero también aceptando la posición de otros en unidad, como dice la palabra de Dios. Unidad es en un mismo sentir, el llegar a acuerdos sustanciales, básicos, que ayuden al bienestar de toda la nación, en este caso Israel. Pero en la iglesia también es importante mantener la unidad de la fe, la unidad básica de creer lo que dice la palabra y de comprometernos a obedecerla y a compartirla con otros. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo en su oración final antes de ir a la cruz, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Él está hablando de los cristianos, de los que creemos en el Señor Jesucristo, porque el hecho de creer en el Señor Jesucristo no significa que vamos a estar uno, a no ser que estamos dispuestos a trabajar como equipo, que rendirnos delante de otros, no siempre querer nuestra propia opinión, no siempre querer nuestros propios deseos. Y eso nos ayuda a ser más fuerte. Cualquier equipo de fútbol o de cualquier deporte, si no está dispuesto a rendir un jugador con otro, no es un equipo fuerte porque no están trabajando en unidad. La unidad es una fuerza que puede contra los enemigos. Y Satanás es nuestro enemigo. En el caso de Israel, Irán está al borde ahí queriendo aniquilarlos, están poniendo cohetes y construyendo en Siria para enterrar ahí y bombardear contra Israel desde Siria. ¿Y cómo puede Israel hacer defensa contra un enemigo afuera si ni siquiera adentro pueden trabajar en equipo? Eso es lo mismo dentro de la iglesia. Cuando no trabajamos como equipo dentro de la iglesia, entonces el enemigo, Satanás, viene contra nosotros. Necesitamos humillarnos delante del Señor y trabajar como equipo, rendirnos, dar prioridad a otros antes que a nosotros mismos. Aprendamos del ejemplo de las elecciones. Elecciones. Nunca antes en la historia de Israel han tenido 3 elecciones en un solo año.
oremos al Señor que Él nos ayude a nosotros en estas Navidades a trabajar en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en unidad. Gracias, Miguel. Recuerde que lo que no permite la unidad es el egoísmo, es el egocentrismo. Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos y seamos humildes los unos con los otros para que pueda haber verdadera unidad. Que Dios le bendiga.